Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque ha sido fiel con nosotros, guardándonos y guiándonos. Y le pedimos a Dios que nos siga guiando. Necesitamos su guianza para vencer. Bueno, en esta mañana vamos a un saludo para nuestros hermanos en Cristo, todos los hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz en Vista, California, y también a un hermano, Al Rivera. Le saludamos al hermano, esperando que Dios le siga bendiciendo a mi hermano y que él pueda seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a hablar sobre instrucciones para la vida cristiana. Este es otro tema: instrucciones para la vida cristiana. Los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. Los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Eso es lo que dice Dios a través de Pablo, enseñándonos esta instrucción para la vida cristiana. A menudo se dice que a los cristianos que se enfoquen en su propia deficiencia y no en los pecados de otros. Sin embargo, Pablo enseñó a los Gálatas, además de arrepentirse de sus propios pecados, los creyentes deben ser preparados para colaborar en la restauración de los creyentes que han caído en pecado. Eso dice Pablo. Eso dice Dios. Que debemos estar preparados para colaborar en la restauración de los creyentes que han caído en el pecado. La ayuda que nos ofrecemos es más que un trámite, es una prioridad que llevamos los unos a los otros a través del estímulo mutuo y la exhortación. Los cristianos también se muestran amor en obras prácticas de servicio, alcanzar a la misma manera al mundo que no conoce a Cristo. Aleluya. El deseo de servir a los demás no deriva de seguir legalismo, como los judaizantes, sino de la experiencia de ser una nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo comúnmente tenía amanuenses, a quienes dictaba su carta. En Romanos 16:22, el amanuense se identificó como yo, Tercio. Amanuense quiere decir escriba. Un amanuense es un escriba. No estamos muy acostumbrados a la palabra, ¿no? Amanuense. Pero es un escriba. Y Tercio era el hombre que escribía las cartas de Pablo. Pablo dictaba lo que Dios le decía y Tercio escribía lo que Pablo
le decía. Pero al final de cada carta, Pablo mismo escribe con letras más grandes. Y esa era la identificación de Pablo con su puño y letra. En Gálatas 6:11 encontramos un claro ejemplo. De eso también notamos que este versículo podría proporcionar evidencia adicional de que el aguijón de la carne de Pablo tuviera que ver con un problema en su vista. En su vista. Gloria a Dios. Y Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siento nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los hermanos o las familias de la fe. Gloria a Dios. La exhortación. Pablo exhorta a los creyentes a no criticar constantemente la vida de sus hermanos y hermanas en el Señor. Más bien, cuando un compañero cristiano fuere sorprendido en alguna falta, se debe tomar medida para restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre, así como el reconocimiento de que los cristianos son ciertamente vulnerables a la tentación. 1 Corintios 10:12. Nadie es perfecto. Solamente Cristo fue perfecto mientras Él estuvo en esta tierra. Por eso Pablo nos llama a no criticar, sino restaurar. Hay gente que se cree muy espiritual y piensa que ya está hasta en el cielo, pero también puede caer, porque mientras estamos en este mundo, todavía no hemos llegado al cielo. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Si bien todos los cristianos han sido justificados ante Dios y son uno en Cristo, Gálatas 3, 26 al 28. Los cristianos se encuentran en diversos niveles de fortaleza espiritual y vulnerabilidad espiritual.
Pablo invitó a aquellos que eran espirituales a ayudar a la restauración de otros. Esto puede referirse a la madurez y experiencia espiritual, así como una disposición de acercarse a otros en su nivel de necesidad espiritual. Ellos tenían ayuda amorosamente. Ellos debían ayudar amorosamente a los creyentes que se habían caído en el pecado. Amorosamente los que habían caído en el pecado. Aunque los creyentes maduros deben ser lo suficientemente fuertes para enfrentar tales situaciones, no deben poner su voluntad en los demás. Más bien, deben guiar con amor al ofensor, al arrepentimiento y el cambio de conducta. Difícil, ¿verdad? Porque somos muy dados a criticar, a condenar. Por eso Dios nos invita a la búsqueda de la guianza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar y darnos sabiduría de cómo tratar en asuntos, y cómo comportarnos cuando nuestros hermanos caen en la batalla y son heridos. Cómo curarlos. Recordando que también nosotros podemos caer en la misma situación. Y todos estos consejos, hermano, estos son consejos que Pablo enseñó a los Gálatas para tener una vida victoriosa, fructífera, con un testimonio eficaz ante el mundo que nos rodea. Los cristianos deben ayudarse unos a otros a sobrellevar las cargas y debilidades. Al hacerlo se muestra el amor de Cristo y obedecen sus mandamientos. Ordenó a su pueblo que se amaran unos a otros, dando así evidencia de su identidad como pueblo de Dios. Juan 13:34 y 35. Con Cristo como modelo de amor y santidad, los creyentes llevan los unos a los otros las cargas de los otros mientras buscan vivir una vida victoriosa y piadosa en Cristo Jesús. Amén. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 3. La idea del engaño aquí habla de una percepción ilusoria de uno mismo. Tal mentalidad es arrogante, lo que dificulta tener compasión y amor hacia los demás, y mucho menos mostrar la bondad que describe el versículo 1. Cuando nuestra mente tengamos una mentalidad arrogante, ¿sabía usted que también hay arrogante espiritual? No solo el mundo, no solamente en el pecado hay gente arrogante, también en la vida cristiana hay gente arrogante. Porque su mentalidad es que ellos se creen espirituales, muy espirituales. Casi andan volando ya. Pero no. Y la gente que tiene este tipo de arrogancia
no puede entender ni puede tener compasión a los débiles. Pablo ordenó a los creyentes gálatas que se examinaran espiritualmente. En vez de compararse con otros, debe poner a prueba sus propias acciones. Esto implica evaluarse con sinceridad conforme a los mandatos de Dios. Cada persona responderá a Dios individualmente. Versículo 5. Trata la responsabilidad de una persona ante Dios. Esa es la carga que él o ella lleva. Esto sucede a la luz de autoexámenes en el versículo 4. Llegará el día en que los cristianos se presentarán ante el Señor y en ese momento no serán responsables de las acciones de otros, sino solo de las suyas. Romanos 14, 10, 12, Efesios 2, 8 al 10. Por lo tanto, los creyentes deben vigilar con atención su propia vida espiritual y ayudar a otros creyentes que han caído en pecado y recordar que cada persona es responsable ante Dios. Los creyentes gálatas apoyaron a aquellos que ministran la palabra de Dios entre ellos. Gálatas 6:6. También habla de apoyar. Debemos apoyar. ¿Cómo debemos apoyar a nuestros hermanos que predican la palabra? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hermanos que son líderes de la iglesia? Nuestros pastores, los miembros de la iglesia, los dirigentes de la iglesia. Bueno, primero, orar por ellos. Examinarse a uno mismo y orar por ellos. Pedirle a Dios que los guarde de todo mal. Que le dé sabiduría cómo guiar a la iglesia, al pueblo de Dios. Cómo colaborar con los pastores, los líderes. Muchos son líderes, pero no saben de qué están ahí. Cuando se le pide colaboración, no quieren colaborar. Y Dios dice que tenemos que hacerlo, porque si no, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, entonces sí daremos cuenta. Porque Dios nos llamará a cuenta lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Por eso Dios nos guía al arrepentimiento y a la búsqueda de su presencia. Y solamente a través de la oración y la lectura de la palabra y la meditación en Él, podemos llegar a entender que Dios nos ha llamado con un propósito para servicio. Cuando el pecador es revelado, los cristianos deben estar listos para restaurar a quien ha sido extraviado, en vez de jactarse de superioridad. Quien restaura debe mostrar gentileza y la humildad de su actitud y acciones. El autoexamen es una crítica importancia. ¿Está usted madurado en su vida espiritual? Todos los cristianos somos responsables ante Dios de nuestra manera de vivir.
cree que uno no caerá en el pecado. Es una manera común en que las personas se engañan a sí mismos. También es engañoso creer que el pecado no tiene consecuencia. Hay mucha gente que dice, no, todo lo hacen. No es consecuencia, no hay consecuencia. Porque todo lo hacen. Pero Dios ve el pecado. Y lo juzga. Pablo escribió que no creer en el juicio de Dios es una burla de Dios mismo. Gálatas 6:7. Al no creer en el juicio de Dios es burlarse de Dios. Usted no se burle de Dios, hermano. Mejor humíllese ante Dios. Reconozca su pecado. Pídele perdón. Regrese a la casa de Dios. Pablo usó un principio. Cuando se siembra la semilla, esta crece, madura y se multiplica, hasta lograr una cosecha. Este principio tiene lugar también en la vida espiritual de las personas. En Proverbios 22:8, el que siembra iniquidad, iniquidad segará. No siembre iniquidad. Usted fue llamado a vivir una vida de santidad. Ser persona en el reino de Dios. Medite en su vida. Aquellos que sirven para complacer su deseo pecaminoso experimentarán una cosecha de destrucción. Por el contrario, aquellos que mediante su siembra y cosecha muestran una vida en sincronía con el Espíritu Santo, experimentarán una cosecha positiva ahora y también disfrutará de la vida eterna. Su siembra es una demostración externa de su compromiso con Cristo. Más claro no podemos decir, ¿verdad? Si sembramos cosechas que sincroniza con el Espíritu Santo, esta siembra es una siembra externa de su compromiso con Cristo. El cristiano tal vez luchará con el cansancio, o si ha estado esperando durante algún tiempo que Dios le dé un giro en su vida. Pablo continuó su ilustración agrícola para animar a los Gálatas a seguir adelante en su andar espiritual. Dios ciertamente producirá una cosecha espiritual. Gálatas 4:4. Afirma que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a morir para la justificación de los creyentes. Así también Dios enviará a su tiempo, en Gálatas 6:9, una recompensa a sus hijos por su fe y sus acciones. Siga confiando. Siga creyendo. Siga buscando la limpieza espiritual. Así como a su tiempo vino Cristo. Dios también, a su tiempo, Él recompensará a sus hijos
por su fe y sus acciones. La Biblia registra muchos ejemplos de personas que sirvieron a Dios por largos periodos de tiempo, en circunstancias difíciles, solo para ser recompensados años más tarde. José, que fue encarcelado y luego elevado al liderazgo, es solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Desde el principio, la intención de la iglesia fue operar como un cuerpo, trabajando todos juntos para ayudarse y apoyarse unos a otros. Por ejemplo, en Hechos 2, 42, 47. Además, si descuidamos a los hermanos y hermanas en el Señor, seguramente los que no creen en Cristo también serán ignorados. Cuando ignoramos a nuestros hermanos en la fe, nuestra familia en la fe, damos testimonio que también aquellos del mundo no tenemos interés por ellos. Si por nuestra familia en la fe no tenemos interés, hermano, imagínense por lo del mundo, el mundo pecador, no hay interés. Por eso mucha gente va a la iglesia y están ahí. Y gracias a Dios que están ahí, pero no hacen el servicio a Dios, porque no tienen interés. Pero Pablo enseña que si no lo hacemos, un día compareceremos ante Dios y daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. Que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude a entender estos consejos. En la vida espiritual y en la vida natural, la siembra de semillas produce una cosecha. El creyente debe elegir sembrar buenas semillas que reflejan los principios bíblicos, la santidad y bondad. ¿Qué tipo de semilla está usted plantando? Gloria a Dios. En Gálatas 6:11 comenzó a escribir en su propia mano, Pablo. Algunos eruditos creen que las grandes letras con que escribía se debía a su problema de vista y posiblemente como resultado de alguna enfermedad ocular. Pablo revela la motivación de los falsos maestros que habían estado inquietando a la iglesia en Gálatas, lo que resultó en su regresión al legalismo, cuyo enfoque era la obediencia a la ley de Moisés. Esta insistencia en que los conversos gentiles se circuncidaran no era el bienestar espiritual de ellos, más bien los judaizantes intentaban mantener una buena reputación ante otros judíos judaizantes. Por eso Pablo enseña y exhorta a la iglesia de Galacia que deben de cuidarse a los maestros falsos. Aquellos que dicen, no, todos hacen lo mismo. No. Dios nos llamó a santidad.
y ya nos santificó con su palabra. Cuidémonos, guardémonos y obedezcamos la palabra. Creamos por la fe. Y no seamos hipócritas como los judaizantes, que decían ser cristianos. Habían revelado su verdadera motivación. Querían complacer a los judíos, porque seguían siendo seguidores del judaísmo. La única base de Pablo para jactarse estaba en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Los cristianos y los incrédulos tienen una visión del mundo muy diferente. Este abismo solo puede cerrarse cuando la persona que no cree crezca en la vida en Cristo. Juan 5:24. Solo puede cerrar cuando la persona que no cree cruza a la vida en Cristo. Contrario a los judaizantes, la circuncisión no determina la posición de la persona delante de Dios. 6:15. El ser hermano se convierte en una nueva creación solamente a través de Cristo. Pablo concluyó una oración llena de ternura que puede modelar nuestro sentimiento hacia los demás creyentes. Oró que la gracia de Cristo estuviera sobre ellos. Es posible que los creyentes o los cristianos puedan encontrarse una serie de razones para jactarse de posición que han alcanzado en su iglesia. Ciertos rituales que realicen en su participación en obras particulares del servicio. Sin embargo, Pablo no se jactó de ninguna manera, aunque era un gran líder de la iglesia primitiva. Cualquier jactancia que él expresara, el enfoque era glorificar la cruz de Cristo. Haga suyo el ejemplo de Pablo. Enfoque su vida y su proclamación en Cristo y su sacrificio para salvación de todos los que creen en Él. Tenemos mucho trabajo que hacer, cada uno. Prepárese, busque la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios y hagamos servicio al Señor, porque el Señor viene, Él regresará. Y qué bueno que nos encuentre haciendo su trabajo. Qué bueno que nos encuentre con fe. Es tiempo de meditar en todas estas lecciones. Si usted en esta semana tiene oportunidad, proclame a Cristo. Testifique de Él. Así como Él le dio la libertad para su vida, Él todavía está ofreciendo libertad para las almas cautivadas en el pecado. Pero ¿quién hará el trabajo? Pues Dios nos llamó a nosotros, a usted y a mí, para que sigamos anunciando. Que usted pueda decir a Dios, envíame a mí, y yo voy. Que Dios le bendiga. Amén, amén.